Tiene el uso de la tribuna el senador Rogelio Zamora Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Esta es, sin duda, una de las discusiones más importantes que tendremos en este periodo de sesiones. Y hay dos maneras de abordar este tema. El primero de ellos, jurídico, que es el primero que debe de ser. Estamos discutiendo una reforma con una naturaleza jurídica y, sin embargo, todos los argumentos que se han vertido aquí han sido políticos. Y, por supuesto, la otra manera de abordarlo es con una vista política que también creemos nos asiste en la razón. Y voy a dar los argumentos. Decía dos compañeros, colegas abogados, que no había fundamento legal. Sin embargo, son lamentables sus afirmaciones. Uno de ellos decía que se trata de contratos privados, pues evidentemente desconoce el contenido del artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dice: son fideicomisos públicos aquellos que constituyan los poderes legislativo y judicial. Estamos hablando de fideicomisos públicos que se constituyeron de manera ilegal, porque las autoridades no pueden realizar nada que no les está autorizado expresamente por la ley. Segundo, decía que otro compañero abogado que era ilegal que le regresaran los recursos a la tesorería de la Federación, que eso no se podía hacer. Pues también mostró su desconocimiento el compañero del artículo 11, párrafo quinto de la ley que he referido, que dice: al extinguir los fideicomisos, refiriéndose a los del artículo 9 que ahorita mencioné, es decir, a los fideicomisos del Poder Judicial, deberán enterar los recursos públicos federales a la tesorería de la Federación. Ahí está el argumento que cualquiera puede corroborar en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y ellos recurren a la mentira, recurren a traer piñatas aquí al espectáculo para tratar de, con ese show, engañar la atención, subestimando la inteligencia del pueblo mexicano, creyendo que todavía las mentiras se hacen mella en los pensamientos de los mexicanos. Por eso, en las elecciones han perdido, compañeros de la oposición, porque no han comprendido que el pueblo de México desde hace mucho ha despertado. Decir, ¿de qué se trata? ¿Por qué utilizan a los trabajadores como escudo de sus privilegios? ¿Por qué a los compañeros trabajadores a quienes respetamos? Por supuesto que los que hoy se manifestaron aquí afuera, nosotros queremos que les sean garantizados sus derechos. Y si queremos que les sean garantizados sus derechos, saquemos la forma en la que les estamos pagando a través de instrumentos ilegales, porque no están en la ley, y pasémoslos a la nómina presupuestal, porque ahorita les vamos a explicar de qué se trata esta reforma que nadie ha explicado. Primero, es una reforma al artículo 224. Se reforma el segundo párrafo para agregar ese párrafo precisamente, para dejar establecido en la ley que no va a haber ningún otro fideicomiso que no esté en la ley. Es imposible que la garante de la constitucionalidad no respete la ley y ande inventando instrumentos ilegales. Lo que se dice en esta reforma es: ya no se va a poder que haya fideicomisos fuera de la ley. Los 13 que están fuera de la ley se tienen que extinguir. Y luego vienen 4 artículos transitorios muy importantes que cualquiera de los compañeros trabajadores del Poder Judicial de la Federación, como peritos en derecho, que lea, se va a dar cuenta que están siendo sorprendidos por intereses cupulares del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque el primer artículo, lo que dice, el primer artículo transitorio, dice de la entrada en vigor, que va a ser al otro día. Bueno, el segundo párrafo dice: los órganos que fungen como fideicomitentes, es decir, los que le dieron al fideicomisario el recurso, al fiduciario el recurso para que lo ejerciera, se van a poner de acuerdo. Ellos van a tener 120 días para cumplir con las obligaciones derivadas o que se contemplan en los propios fideicomisos. ¿Qué quiere decir eso?
que si hay pensiones que se pagaban con los fideicomisos, que si hay derechos adquiridos, todo lo que los trabajadores tienen derecho, porque lo han luchado y lo han conseguido, se les va a respetar. Y no solo eso, sino que se les va a pagar con el mismo dinero que está en esos fideicomisos. Y lo que sobre, una vez pagadas todas esas obligaciones, ¿quién va a hacer el cálculo? ¿Lo va a hacer el presidente de la República? No. ¿Lo va a hacer el Poder Legislativo? No, tampoco. El cálculo de las obligaciones que se deben de pagar lo hace el propio Poder Judicial. Y una vez que hayan pagado todo, una vez que hayan cubierto esas obligaciones de los compañeros que hoy se manifestaron acá afuera, lo van a enterar a los órganos del Poder Judicial que ejerzan funciones de tesorería, para que a través de ellos, en cumplimiento del párrafo que mencioné, el párrafo 5 del artículo 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se pase a la Tesorería de la Federación. Oigan, ¿y qué pasa? El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se van a robar ese dinero, como han mencionado los compañeros llenos de mentira. Concluye, pues no, senador. Le pido que también respete. Me quieren hacer una pregunta acá, me parece, presidente. ¿Con qué objeto, senador Ricardo Moreno? Darle al orador si me permite hacerle un par de preguntas. Claro que sí. Senador Rogelio, ¿acepta usted una pregunta? Por supuesto, sí. Adelante, senador. Primero comentarle que ha sido diáfana su explicación, pero me quedan dos dudas. No me quedó muy claro. Diga. A ver si usted nos puede ayudar a comprender mejor. Ha señalado que 13 de los fideicomisos en comento son ilegales. ¿Nos puede abundar un poco sobre ello, por favor? Y segundo, de la lectura que ha hecho usted de los transitorios del proyecto de decreto que hoy se discute, quisiera se pudiera referir no solamente a la lectura, sino a los alcances que tienen dichos transitorios. ¿Es cuánto, presidente? Claro que sí. Gracias. Permítame, senador, por favor, tiene usted 2 minutos para responder la pregunta. Con mucho gusto. Efectivamente, el único fideicomiso de los 13 que está en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, es aquel que se refiere a la administración de la justicia. Todos los demás son ilegales. ¿Qué pasa con los transitorios? Pues efectivamente dicen, se va a pagar las obligaciones, están garantizadas todas las obligaciones, y luego dice, una vez cubiertos, los remanentes se van a regresar. ¿Qué pasaba con ese dinero, compañero senador? ¿Dónde está? Porque algo están defendiendo el Poder Judicial de la Federación. ¿Dónde está el problema? Pues que esos recursos los iban guardando, y además en una mano lo guardaban, lo que les sobraba, y por el otro le pedían al Congreso, dame presupuesto. Si analizamos el presupuesto, quiero decirles que todo eso que estaba cubierto en los fideicomisos también se le demandaba al Congreso de la Unión, y le decían, oye, yo necesito dinero para la administración de la justicia, oye, yo necesito dinero también, presupuesto, para que pueda cubrir las pensiones de los trabajadores. Miren, hay en la pensión complementarias para mandos superiores, al 2022 había 789 millones de pesos, y el monto que solicitaron, o sea, ahí está el fideicomiso con eso, y para el 2024 la Suprema Corte, por ese mismo concepto, solicitó 181 millones de pesos, es decir, ya está cubierto con el presupuesto. Ese es el problema, a eso nos referimos cuando hay duplicidad. Por un lado, lo guardaban con los fideicomisos que no tocaban, tal vez porque esos fideicomisos, estando en cuentas bancarias, generan rendimientos que son poco traceables, no hay trazabilidad en ese recurso que se generaba de intereses. Entonces, decirle en general a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, no se dejen engañar. La derecha, ¿cuándo ha defendido sus derechos laborales? Concluya su posicionamiento, Nunca. senador. Siempre privilegiaron el derecho a los intereses cupulares, y eso mismo están haciendo hoy, aunque se disfracen de izquierda, aunque se pongan botargas, saquen piñatas, eso no les quita el desprecio que tienen por el pueblo. Quiero decirles, última anécdota,
El fin de semana estuve en Los Ángeles. Por aquellos que piensan que el Concluya, pueblo senador. mexicano está ausente de la discusión y de la realidad. En Los Ángeles, un grupo de mexicanos que se reunieron para apoyar la transformación, gritaron, miles de mexicanos allá gritaban a una voz: fuera Piña, fuera Piña. Muchísimas gracias por su atención. Tiene ahora el uso